poderoso para salvar. Te pido, Señor, que sean salvos por fe en ti. En tu nombre, oh Señor, tu nombre poderoso, oramos. Amén. Creo que yo sé tu palabra favorita. De cada persona aquí, creo que yo sé cuál es tu palabra favorita. Porque es esta palabra que si lo menciono aquí, vas a levantar tu cabeza y mirarme y escuchar. Esteban. Oh, sí. Owen. Oh. Giovanni. Ah, sí. Así es. ¿Por qué? Nuestra palabra favorita es nuestro nombre. Cuando escuchamos esta palabra, prestamos atención. Queremos saber qué están diciendo a nosotros o de nosotros. Y es por esa razón que cuando escuchamos el Evangelio de Jesús hay un conflicto. Ese conflicto es que hay un nombre que es mayor que nuestro nombre. Es el nombre de Jesús. Y ese nombre, cuando nos humillamos, cuando creemos en ese nombre, cuando nuestra identidad no es en nuestro nombre, cuando es en ese nombre, encontramos vida, encontramos salvación, encontramos poder, encontramos lo que quita el temor, encontramos valor. Pero cuando luchamos en contra de ese nombre, cuando queremos que nuestro nombre, nuestro poder sea exaltado sobre ese nombre, hay un conflicto. Un conflicto que siempre termina en una de dos opciones, en destrucción o salvación. Y lo que vamos a ver en Hechos 4 aquí es enfocado en el nombre de Jesús y su nombre en conflicto con los poderes de su tiempo, en los líderes de Israel, y ellos no querían escuchar ese nombre de Jesús. Pero lo que vamos a ver en nuestro pasaje es 4 cosas sobre este nombre de Jesús. En versículos 1 a 12 vamos a ver que es solo el nombre de Jesús que es poderoso para salvar. Solo el nombre de Jesús que es poderoso para salvar. Segundo, en versículos 13 hasta 22, vamos a ver que es el nombre de Jesús y solo su nombre que tememos. ¿Y por qué tememos el nombre de Jesús? No tememos otros nombres. En versículos 23 a 31 vamos a ver que es ese nombre de Jesús que nos da valor. Por fe en su nombre podemos conquistar. Y finalmente en versículos 32 a 37 vamos a ver que ese nombre nos causa de ser generosos. Ese nombre nos causa de poner todos a sus pies, invirtiendo todo en su reino. Entonces, entrando en el texto, en el contexto. Recuerda la historia de la semana pasada, porque capítulos 3 y 4 van juntos. Pedro y Juan en la hora novena, la hora de oración, fueron al templo y allí encontraron el hombre paralítico fuera de la puerta hermosa. Y en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús, Pedro levantó a ese hombre y andaba, saltaba, adoraba a Dios. Y las multitudes en el templo eran asombrados por este milagro. Pero este fue más que un milagro, este fue un señal. Un señal que apunta a una realidad más grande que es el nombre de Jesús que salva. Y Pedro usó esa oportunidad no para tomar la gloria por sí mismo, más para apuntar a Jesús. Y declaró en Jesús que Jesús es el autor de la vida que ellos mismos mataron. Pero si arrepintieron, serían salvados. Y es lo mismo por nosotros. Somos culpables de la muerte de Jesús. Pero si creemos en Cristo, podemos ser levantados como este paralítico fue levantado. Podemos andar con Dios en nueva vida. Con las multitudes, no sabemos cuánto, podemos imaginar miles de personas escuchando a estos pescadores. Pedro y Juan predicando en medio del templo. Los líderes eran muy ofendidos. Y en versículo 1 leemos, mientras ellos hablaban al pueblo,
se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Los líderes, los mismos líderes que eran responsables por arrestar a Jesús y enviarlo a la cruz, eran muy enojados por escuchar que los discípulos de este Jesús estaban predicando que Jesús fue resucitado y que fue su nombre que ha sanado a ese hombre. Y por esa razón, con envidia, ellos lo pusieron en la cárcel. Aquí vemos ese conflicto. El conflicto que viene cuando el nombre de Jesús viene a nuestros oídos. Viene en conflicto con nuestro nombre y estos líderes no querían perder su posición de honor, no querían perder sus multitudes. Por envidia ellos mataron a Jesús y ahora iban a arrestar y tal vez a matar a estos hombres. Aquí es el conflicto. Y antes de que somos rápidos para juzgar a estos líderes, y van a ser juzgados, pero primeramente necesitamos juzgar nosotros mismos. Porque ¿quién es el rey de nuestra vida? ¿Cuál nombre amamos más? ¿El nombre de Jesús o nuestro nombre? ¿A quién queremos ser honrado? ¿Él o nosotros? Ellos querían el poder, ellos querían el honor y por envidia lo tiraron en la cárcel. Pero la palabra de Dios no puede ser encarcelado. La palabra de Dios es poderoso y eficaz para salvar. Y en versículo 4 leemos, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. ¿Recuerda? Con un sermón en el poder del Espíritu, en capítulo 2, 3,000 creyeron y eran añadidos al reino de Dios. Y otra vez, escuchando este sermón de Pedro, predicado en el poder del Espíritu, por lo menos 2,000 más creyeron, añadiendo el número a 5,000 personas. Como Jesús dio pan a los 5,000, el número estaba añadiendo, creciendo, multiplicando. Y este también debe ser nuestra respuesta. Cuando el nombre de Jesús y su mensaje venga a nuestra vida, ¿lo creemos? Y en humildad ponemos su nombre encima de nuestro nombre como es, o queremos ser mejor que Jesús, queremos ser reyes de nuestras vidas. Ellos creyeron en Jesús y por eso eran añadidos al número del pueblo de Dios. Versículos 5 a 7. Sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto. Los sacerdotes, los nombres más importantes de Israel. Y aquí tenemos nombrados con razón el nombre Anás, el nombre Caifás, el nombre Juan, el nombre Alejandro. Estos serían los nombres más famosos, más conocidos, porque estos eran los líderes de los israelitas, los sacerdotes, la linaje más importante. Y estos nombres vinieron a Pedro y a Juan, unos pescadores, le preguntaron, y dígame, ¿quién te dio la autoridad de hacer eso? ¿En cuál poder y en cuál nombre has hecho eso? Es una pregunta de autoridad. Somos las autoridades. Decidimos qué va a ocurrir y no ocurrir en ese templo. ¿Y en cuál nombre? ¿Quién te dio permisión y autoridad de hacer eso? Esa es la pregunta clave de este pasaje. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el poder? ¿Cuál nombre es sobre todo nombre? No es Anás, Caifás. No son los seres humanos, es Jesucristo, el Rey del universo. Y la respuesta de Pedro en el Espíritu, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ha sido sanado, sabe todos vosotros, todo el pueblo de Israel,
que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro, lleno del Espíritu, con valor dice, este es el nombre con toda autoridad. Versículo 10, el nombre de Jesucristo el Nazareno. Este mismo Jesucristo quien ustedes crucificaron, pero Dios ha vindicado. Ustedes consideraron como falso maestro, falso rey, falso Cristo, pero Dios ha vindicado su nombre en resucitándole de entre los muertos. Ustedes son culpables y Jesús es inocente. Y es su nombre que es poderoso para salvar. La palabra aquí, en versículo 9, es interesante. La última palabra que está traducido aquí, que este hombre enfermo, de qué manera ha sido sanado. La palabra sanado es la palabra en griego sozo. Sozo. Y la palabra sozo puede tener diferente significancia. Puede significar sanado, como este hombre paralítico fue sanado, pero también es la palabra salvado. Y los dos eran la realidad en su vida. Él fue sanado físicamente y, más importante, fue salvado espiritualmente, salvado de su pecado. Es de la misma palabra que viene en versículo 12 cuando dice, en ningún otro hay salvación. Jesús es el único quien puede sanarnos. Su nombre es el único que puede salvarnos de la santa ira de Dios. Y en versículo 11, él trae una acusación en contra de los líderes. Una acusación que fue profetizado en Salmo 118, versículo 22. En este salmo, David habla de un rey que iba a venir y ser rechazado por los líderes, pero que Dios mismo iba a elevarle de ser rey exaltado. Y usa una ilustración, que los líderes son comparados como los constructores, y están construyendo un edificio, un templo para Dios. Están buscando por las piedras más hermosas, y vengan a uno y lo tiran, lo rechazan. Pero su evaluación es falso. Y Dios escoge esta piedra para ser la piedra angular. Y encima de esta piedra, Él va a construir el resto de su templo, su casa, por su presencia. Es esta piedra rechazada por los líderes que es lo más importante, lo más perfecto de que Él va a basar el resto de su templo. Y Jesús aplica eso a sí mismo en Lucas 20. A esos mismos líderes, Él dice, ustedes son los líderes, los arquitectos, los constructores que han rechazado a mí, la piedra angular. Pero Dios me ha escogido para construir un nuevo templo, un nuevo pueblo de Dios. Ustedes no serán los líderes. Dios está construyendo un nuevo pueblo y soy la piedra angular. La pregunta por nosotros es, ¿qué es nuestra evaluación de Jesús? Es Él la piedra angular de nuestra vida. Cuando nunca he hecho algo mucho de piedra, pero haciendo cerámico. Lo más importante es lo primero, porque después de eso todas las líneas tienen que ser organizadas en línea con este primer cerámico. Es Jesús lo primero en nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, cómo organizamos nuestro tiempo, nuestras finanzas, toda nuestra vida está en línea con la vida de Jesús. Él es la piedra angular de nuestra vida o Él es una piedra de tropiezo. Siempre estamos batallando con Él,
con sus prioridades, con su nombre, en contra de nuestro nombre. Pero cuando nos humillamos, lo vemos por lo maravilloso piedra que Él es, nuestras vidas serán organizadas correctamente. Y la razón es eso, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La Biblia no podía ser más claro. Hay un camino a salvación. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. No, escúchame bien, no es fe que nos salva. Es fe en Cristo que nos salva. Hay personas que tienen fe en Alá, que tienen fe en el Dios de los mormones, que tienen fe en Buda, en el hinduismo. No es fe que nos salva generalmente, no es como todos los caminos eventualmente llegan a una idea de Dios. Hay un Dios real, un Dios vivo quien creó este universo. Este Dios es el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este Dios ha revelado quién Él es por medio de la Biblia. Y Él ha enviado a su Hijo para morir por nuestros pecados. No hay otro camino porque no hay otro Salvador. No hay alguien perfecto quien ha muerto por los pecados como Jesús murió por nuestros pecados. Él es el único Salvador. Y la puerta es abierta a todos que por su gracia, como Él dice en capítulo 2, todos que invocan su nombre serán salvos en el nombre del Señor. Pero la puerta es estrecha, el camino es estrecha. Porque es solamente Jesús, solamente por fe en Él. Y por esa razón es necesario que con valor predicamos a Jesús. Porque hay muchos perdiendo, pensando que por su espiritualidad, por sus buenas obras, por su religión son salvos. Pero ellos no conocen el Cristo verdadero de la Biblia. Tenemos que predicar ese nombre de Jesús. No nuestro nombre, no nuestra religión, no nuestra iglesia, Jesús. Predicamos Jesús. Porque Él es el único poderoso para salvar. Versículos 13 a 22. Solo el nombre de Jesús nos salva, solo en el nombre de Jesús tememos. Versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Me impresiona el cambio que Dios ha hecho en la vida de Pedro en menos que 2 meses. El proceso de Dios en mi vida de santificación es mucho más lento que eso. Pero nota el cambio en Pedro. Este mismo Pedro, que hace 2 meses estaba negando a Jesús 3 veces, no queriendo identificar con el nombre de Jesús. Estaba en medio de los líderes más importantes de Israel, los mismos hombres que eran responsables, humanamente hablando, por la muerte de Jesús, y ellos estaban ahí con confianza diciendo, no me importa lo que dices, lo que hagas a mí, es ese nombre que es el único que salva. ¿Qué ha cambiado en su vida? 2 cosas. Primeramente, Pedro ha visto con sus ojos Jesús resucitado. No tenía temor de la muerte. Él creyó que Dios resucita de la muerte porque ha visto a Jesús resucitado, vindicado, el Rey sentado en los lugares celestiales. Segundo, como dice el versículo 8, Él fue lleno del Espíritu. No es en nuestro valor, es en el poder del Espíritu que podemos ser testigos de Jesús. Y aunque por naturaleza, por personalidad, tal vez somos tímidos, pero el Espíritu no es tímido. El Espíritu es el Espíritu de poder, el Espíritu de confianza, el Espíritu de valor, y dio valor a Pedro. Y nota lo que dice. Veando la confianza de Pedro y de Juan, versículo 13, dándose cuenta que eran hombres sin letras, sin preparación. Estas no eran
hombres muy educados en las escuelas de judaísmo, estos eran pescadores. Pero Dios usa personas, hombres, mujeres, normales, sin letras, sin títulos, para cambiar el mundo. Porque ¿qué tenían? Versículo 13. Reconocían que ellos habían estado con Jesús. Lo que necesitamos es Jesús, estar con Jesús. La preparación que necesitamos es estar con Jesús en esta Biblia cada día. La preparación que necesitamos es estar con Jesús de rodillas cada día. Y Jesús está con nosotros. Y Jesús hablará por nosotros. En Lucas 21, versículo 12, Jesús preparó a esos hombres y nosotros de antemano que iban a sufrir. Versículo 12 dice, pero antes de todas esas cosas os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes, gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponer en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. La razón por qué Pedro podía hablar con tanta elocuencia no fue porque tenía muchas letras, fue porque Cristo estaba hablando por medio de él. Porque él decidió de antemano lo que él iba a decir en su poder, mas lleno del Espíritu él habló y Cristo habló por el Espíritu en Pedro. Este, hermano, no es decir que no hay valor en una educación teológica. Sí hay mucho. Leyendo libros teológicos es bueno. Pero al fin de cuentas, no es nuestro poder, no es nuestra elocuencia, es estando en este libro, la Biblia, la palabra de Jesús. Es teniendo el Espíritu de Jesús en nosotros. Y como vamos a ver en la próxima sección, en oración, que el Espíritu habla por medio de nosotros. No confiamos en nuestra habilidad, confiamos en Cristo. Tememos a Cristo. Y esto es lo que encontramos en versículos 14 a 22. Que ellos trataban de usar temor para manipularles, pero ellos solamente temaron el nombre de Jesús. Versículo 14. Viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén. No podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Increíble testimonio. Estos líderes, mirando este milagro, escuchando esas palabras, no podían refutarlo, no podían negarlo, solamente podían usar su poder para tratar de controlarles, amenazándolos con temor. Y el enemigo es lo mismo ahora. El enemigo no puede refutar nuestro mensaje porque es la verdad de Dios. El enemigo no puede refutar el testimonio de la obra de Dios en ese mundo y en nuestras vidas. La única cosa que él puede hacer, pues vamos a ver ciertos herramientas y estrategias que él usa en los próximos capítulos, pero lo primero que él trata de usar es el temor. Controlar el pueblo, silenciar el pueblo de Dios por temor. Oh, hermanos, el enemigo es lo mismo ahora. Él quiere usar el temor de lo que otros van a pensar de nosotros, o las consecuencias de identificando con Jesús y hablando de Jesús. Y tal vez, y es muy probable, que en los próximos años vamos a ver en este país persecución por identificándonos con Jesús. Y la pregunta es, ¿quién tememos? ¿Tememos lo que van a hacer a nosotros? Si alguien me dijo,
Tal vez vas a perder tu trabajo, tu casa, tu familia, tu vida. ¿Qué sería mi respuesta? Tenemos que estar listos, preparados de antemano, sabiendo, sí, hay un costo de seguir a Cristo. Pero no temo los que pueden tomar la vida. Tememos lo que puede tomar la vida física y lo alma. Tememos a Jesús y su nombre. Y eso es lo que encontramos en versículos 19 en adelante. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos después de amanecerlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Nota la respuesta de Pedro y Juan. Ningún tipo de miedo de estos hombres. Dijeron, juzgas, ustedes que son los jueces, sacerdotes del pueblo, vosotros mismos juzgad, versículo 19, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es un conflicto de autoridad. ¿Cuál nombre es sobre todo nombre? ¿Quién obedecemos primero? Muchas veces en nuestra vida obedecemos a Dios por obedecer a los líderes que Él ha puesto en nuestras vidas. El primer nombre es el nombre de Dios y Dios ha puesto otros nombres encima de nosotros. Nuestros jefes, nuestros maestros, o si somos los nombres de nuestros padres, o a esposas sometidos a sus esposos, los ciudadanos sometidos a su gobierno. Y honramos a Dios por obedecer a nuestros líderes. Esta es la manera normal de obedecer y someternos a Dios, sometiéndonos a los que Él en su autoridad ha puesto sobre nosotros, aunque si sean cristianos o no, sometiéndonos a ellos, porque Dios es soberano y Dios ha puesto a esas personas encargadas de nosotros. Y tal vez no estamos de acuerdo con su decisión, pero en sumisión a ellos estamos sometiéndonos a Dios. Pero el nombre de Dios es encima de todo. Y si ocurre que uno de esos líderes nos llama de hacer algo que es en contra de Dios, que es un pecado, ¿quién obedecemos primero? Siempre Dios. Hechos 5:29, que vamos a ver en adelante, dice, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Él es el primer autoridad de nuestra vida. Este no significa que cada vez que obedecemos a Dios va a ser fácil. ¿Qué ocurre cuando nuestra jefe dice, pues, hago eso al lado y roba al fin de cuentas de esa persona? Y si no lo hagas, voy a encontrar a alguien quien va a hacerlo. Tú vas a perder tu trabajo. ¿Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Qué ocurre si nuestro esposo no es creyente? Y él dice, no congregas con el pueblo de Dios, no lees la Biblia, o voy a separarte de ti. ¿A quién debemos obedecer? Obedecemos a Dios. Dios está en control del corazón de mi esposo, de mi jefe. Y si él, por obedecer a Dios, causa consecuencias dolorosas a mi vida, estamos compartiendo en los sufrimientos de Cristo, el justo, quien fue injustamente perseguido. Hay un costo de seguir a Cristo y debemos estar listos por esto, porque la dirección en que va este país es, como todos los países, tristemente, es una dirección pecaminosa. Y tenemos que estar listos de ser luz en las tinieblas y sufrir las consecuencias por estar bajo el nombre de Jesús, sometiéndonos primero a Él antes que a todos los demás.
con valor, ellos continuaban proclamando el nombre. ¿Cómo podemos compartir este mismo valor? Este es lo que encontramos en versículos 23 a 31, con 3 cosas que vemos. 3, podemos decir, pasos que también debemos seguir para tener el mismo valor, el mismo confianza. 1, vamos a ver su fe en la soberanía de Dios. Su fe en la soberanía de Dios. 2, su meditación en la palabra de Dios. Y 3, su oración por valor. Fe en su soberanía, meditación en su palabra, oración por su poder en el Espíritu. Podemos tener el mismo confianza como ellos. Versículo 23. ¿Cuándo quedaron en libertad? Juan y Pedro, ¿qué fue la primera cosa que hicieron saliendo de la cárcel? Amonestado de no hablar en el nombre de Jesús. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos. Les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Su primer consolación, su primer ánimo, después de sufriendo por Cristo, fue reunirlo con los otros hermanos en Cristo, levantar sus ojos a los cielos y en oración confesar que Dios es soberano. Confesar que Dios está en control, que Dios es el creador de todo lo que existe y en control de esta situación. Muchas veces cuando pasamos por problemas que en verdad son problemitas, en nuestros ojos son gigantes. Y lo que necesitamos hacer, antes de inmediatamente corriendo a Dios diciendo: Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame, y ya, y salimos de la oración más angustiados que cuando comenzamos, porque en la oración los problemas crecen y crecen y crecen. La primera cosa que hacemos en la oración, como Jesús nos enseñó de orar: Padre nuestro que está en los cielos, exaltado sea tu nombre. Recordando que Dios está en los cielos, Dios es soberano, Dios es el creador de todo, levantamos los ojos de nuestros corazones a su supremacía, su nombre, su poder, y todos nuestros problemas grandes son puestos en su lugar, como las problemitas que son, por un Dios quien es el creador soberano sobre todo el universo. Primero, fe en su soberanía. El valor viene de fe en su poder. Segundo, viene de meditación en su palabra. Versículo 25. Continúan en oración. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra Jehová, contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano, tu propósito había predestinado que sucediera. Cuando vemos las palabras en el Nuevo Testamento, todo en letras mayúsculas, sabemos que está indicando una profecía, un pasaje del Antiguo Testamento, citado, interpretado en el Nuevo Testamento. Y ellos en oración estaban meditando en el maravilloso Salmo 2. Salmo 2 es un salmo mesiánico, es decir, la palabra Mesías es la palabra en griego el Cristo, es la palabra por el ungido rey. Este salmo habla de que Dios ha escogido su propio Hijo para ser el rey de todas las naciones. Pero los reyes, los gobernantes iban a rechazar ese nombre, rechazar a su Hijo, rechazar a este rey, no queriendo sus cadenas, su control sobre sus vidas como nosotros.
Aparte de la gracia de Dios, somos lo mismo. Queremos ser reyes de nuestra vida, pero ellos no querían Jesús como rey sobre ellos y iban a rechazarle. Fue profetizado en Salmo 2, pero Dios lo elevó para ser rey de las naciones y para tomar las naciones como su herencia. Y meditando en este pasaje, ellos entiendan que esta fue una profecía de lo que ocurrió cuando los reyes y líderes de la tierra, cuando Pilato, Herodes, los israelitas, los gentiles rechazaron a Jesús. Ellos entendieron que Dios, la palabra en versículo 28 es Dios predestinó. Que significa de antemano, destinó. Él determinó la destinación, su final. Dios ha predestinado todo lo que va a ocurrir hasta el fin. Dios es soberano sobre cada detalle en todo el universo, en nuestras vidas y en la vida de Jesús. Y Dios predestinó lo que ocurrió con Pilato y Herodes. Y Dios predestinó el sufrimiento que estamos experimentando ahora. Dios está en control. Dios lo sabe. Dios lo planificó. Dios ha preparado este sufrimiento para oportunidad de testificar de Jesús. Y esta es su última oración, versículo 29 a 31. Oración en medio del sufrimiento por valor, por confianza. Dice, versículo 29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas. Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué fue su petición? No, oh Dios, que destruyes a esos líderes. Mandas al infierno. Protege nuestras familias. No, su oración fue, danos confianza para seguir adelante, sin temor, predicando en tu nombre, para tu gloria. Y Dios, escuchando, respondiendo a esta petición, en versículo 31, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Otra vez, hermanos, no tenemos que ser, no podemos ser silenciados por nuestra timidez, por pensar que pues no soy el tipo de persona que habla abiertamente de Jesús. Si somos seguidores de Jesús, identificamos con Jesús, hablamos de Jesús, su nombre es sobre nuestro nombre. Tenemos que hablar de Él. Y este no es algo natural. Por Pedro, un hombre quien nunca sabía cómo cerrar su boca. Cuando él estaba en su carne, negó a Jesús 3 veces, pero lleno del Espíritu habló con valor. Y este mismo Pedro oró por más valor. En Efesios 6, Pablo, el gran misionero Pablo, dice esas palabras. Efesios 6, 19, orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con valor como debo hablar. Pablo pidió por oración para hablar con valor. Pedro oró por valor cuando él habló del nombre de Jesús. Y también nosotros, si pensamos que somos mejores que esos hombres, necesitamos orar. Orar antes de hablar con una persona de Jesús, que Dios abre nuestra boca, que el Espíritu nos da palabra, que nos da valor para hablar como debemos hablar. La próxima vez, pues primeramente, prácticamente, cada mañana debemos orar. Dios, traiga en mi camino ese día la persona o personas con quien quiera que hablo de tu nombre. Y dame valor para abrir mi boca y hablar de ti.
Y cuando estamos sintiendo incómodo y presionado y en la situación, toma un segundo, orar. Dios, dame valor. Decir lo que yo sé debo decir, pero no quiero. Quiero decir, pero no quiero decir. Y, eres soberano. Y si sufro, fue predestinado, pero dame valor. Y abramos nuestra boca con lo poco que sabemos. Como Pedro y Juan eran pescadores, no eran hombres muy educados, pero tenían sus Biblias, tenían su Antiguo Testamento. Y han estado con Jesús. Y hablaron la palabra de Dios. Y Dios nos da valor y fruto. Finalmente, el último evidencia del poder del nombre de Jesús en este capítulo es cómo cambió el corazón de estos que han creído en Jesús para traer sus riquezas a los pies de los apóstoles. Versículo 32. La congregación de los creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación o hijo de ánimo, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿Dónde está nuestro tesoro? Aquí está nuestro corazón. El uso de nuestro dinero revela cuál nombre es sobre todo nombre en nuestra vida. Y la evidencia que estos 5,000 han sido salvados por fe en el nombre de Jesús fue que no consideraron sus posesiones como suyos. Y cuando vieron una necesidad en el cuerpo, en su nueva familia, vendieron sus posesiones, trajeron el dinero y lo pusieron a los pies de los apóstoles para distribuir entre los con necesidad. Hasta que, dice versículo 34, que no había ningún necesitado entre ellos. En Deuteronomio 15:4, Dios dijo a Israel que si cumplieron la ley, que si amaron a Dios primero y amaron a sus prójimos, no había necesitado en medio de ellos. Y lo que vemos es en el poder del Espíritu. La iglesia estaba completando los mandamientos de Dios. Está no teniendo ídolos, no codiciando las posesiones de otros, más dando sus vidas, dando sus riquezas para ayudar a los demás. Una evidencia de una vida que ha sido cambiada por la gracia de Jesús es una vida llena de gracia. La evidencia que hemos creído de verdad en el rico, quien se hizo pobre para darnos la riqueza de su justicia, que seamos ricos en Dios, es que nuestra verdadera riqueza no es el dinero, es Cristo y su pueblo y sirviéndoles. Vamos a ver el contraste con Ananías y Zafira en capítulo 5, como ellos amaron más su dinero que al pueblo de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, el punto por nosotros, la pregunta por nosotros, es ¿cuál nombre es sobre todo nombre en nuestra vida? Es una cosa decir, sí, es el nombre de Cristo, pero de verdad, ¿cómo vivimos? Va a ser pruebas en nuestras finanzas, pruebas en quién queremos hablar. Cuando tenemos oportunidad, cuando tenemos 5 minutos con una persona, ¿de quién queremos hablar? ¿De nosotros o de Cristo? La evidencia será si somos controlados por el temor, por lo que otros van a pensar de nosotros o hacer a nosotros, o si tememos ese nombre de Jesús. Y si queremos proclamar ese nombre de Jesús. Y todo eso viene de teniendo Jesucristo como la piedra angular de nuestra vida.
la fundación de nuestra vida. Que Jesús y su nombre es todo para nosotros. Si hay una palabra que escuchamos y nos causa de levantar nuestra cabeza, no es nuestro nombre, es el nombre de Jesús. Queremos escuchar personas hablando de Él para su gloria. Si estás aquí, este nombre de Jesús es un nombre que has escuchado miles de veces en tu vida, pero no es algo que mueve tu corazón a gratitud, a gozo, porque en ese nombre tienes salvación, porque en ese nombre tienes nueva vida. Hoy es el día de tirar tu nombre y tomar por fe el nombre de Jesús. Quiero ese nombre. Quiero Él que murió por mí, por mis pecados. Quiero seguir a ese Jesús, quien es mi Rey y mi Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Oramos. Gracias, Jesucristo, por tu nombre. Tu nombre, Jesús, que significa Jehová salva. Gracias por venir para salvar pecadores como nosotros. Te pido, oh Señor, si hay alguien aquí que necesita arrepentir de su pecado, confiar en tu nombre, solo en tu nombre, te pido, Señor, abre sus corazones por fe de creer en ti y ser salvos. Y te pido, Señor, por todos nosotros, primero por perdón. Soy el primero, oh Señor, que muchas veces soy controlado por temor, por orgullo, y no tengo el valor que debo tener conociendo quién eres y lo que has hecho por mí. Ayúdanos, oh Señor, esta semana y el resto de nuestras vidas, de proclamar tu nombre con valor, sin temor de las consecuencias, porque tu nombre es digno de ser alabado y tu nombre es el único poderoso para salvar. Es en tu nombre, oh Señor, que oramos. Amén.